Bueno, lo que les voy a presentar es un poco el resultado de cómo traté de sintetizar las distintas aportaciones que hicieron al responder a los cuestionarios. Se conecta mucho con alguno, yo creo que el tema más importante, lo que en algún momento surgió de lo que nos presentó Maite, o sea, que ni siquiera tenemos claro si podemos afirmar que hay un constructo, no diría ontológicamente porque suena esencialista, pero si hay un constructo que podamos identificar como metodología de la investigación jurídica, y por lo que hemos visto parece que no. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder abordar este tema? Y hago una propuesta de definición. La propuesta de definición, desde luego, todavía en proceso de construcción, que en buena medida parafrasea lo que muchos de ustedes dijeron. Es un conjunto de procesos cognitivos, desde luego podríamos poner entre paréntesis métodos, epistémicamente confiables. O sea, ya sabemos que hay muchas formas de procesar la información, muchos estilos de procesar la información, pero no todos ellos son epistémicamente confiables. Por ejemplo, muchos de los discursos metafísicos que hablan acerca del sexo de los ángeles, epistémicamente no hay cómo justificarlos. Muchas veces tenemos esas jerizongas que suenan muy grandilocuentes, como la definición o intento de definición que veíamos de Lambías, que decía derecho es el orden social justo, etcétera, que en realidad no dicen nada, son sin sentidos. Entonces, lo que necesitamos antes que nada es que estos procesos cognitivos sean epistémicamente confiables. Si queremos verlo así, análogamente sería algo próximo a la lógica del razonamiento científico. Ahora, confiables y aptos para la generación de explanans sobre los dominios de explanandum relativos a teorías, normas jurídicas, agentes, instituciones y o hechos jurídicos institucionales. Voy a explicar esto con más detenimiento. Probablemente, quizá no sé si todos estén familiarizados con esto, pero explanandum es un término que denota al objeto explicar y explanans denota a la explicación que se da al objeto explicar. Entonces, en este caso, y si no queda claro, como lo digo, me lo dicen, y como estamos ya entre cuates, somos todos parte de la misma super mega tribu, así que me lo dicen. Entonces, fíjense, procesos cognitivos epistémicamente confiables, aptos para la generación de explanans, es decir, explicaciones, sobre los dominios de explanandums. ¿Va quedando claro? Relativos a teorías. En ocasiones lo que hacemos es que nuestras teorías son un metalenguaje sobre otras teorías. Entonces, cuando, por ejemplo, a nivel de filosofía del derecho, estoy discutiendo lo que dice Hart, o estoy discutiendo lo que dice Kelsen, estoy utilizando un metalenguaje con respecto al lenguaje objeto que corresponde a una teoría conceptual. Una teoría conceptual de este tipo no puede ser validada, por ejemplo, a través de verificación empírica. ¿Está claro? ¿Va quedando claro? Que Kelsen diga que hay una norma hipotética fundamental como un presupuesto kantiano trascendental, no tengo cómo verificarlo, pero puedo criticarlo. ¿De acuerdo? Entonces, explanans sobre los diversos explanandums, uno de los cuales pueden ser teorías. ¿Sobre qué otras cosas construimos explicaciones en derecho? Sobre normas jurídicas. Generamos explicaciones sobre el lenguaje objeto de las normas jurídicas y no solamente sobre teorías. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Sobre agentes también. Por ejemplo, cuando estamos haciendo investigaciones sobre razonamiento judicial, estamos investigando cómo procesan cierta clase de agentes constituidos por el derecho. Instituciones. Cuando estamos analizando, por ejemplo, la institución del matrimonio en un sentido uno de la palabra institución, o estamos haciendo una crítica de cómo funciona un organismo público, sentido 2 de institución, estamos también generando explanans acerca de cómo operan las instituciones. Y instituciones o hechos jurídicos institucionales. ¿A qué se refiere esta idea de hechos jurídicos institucionales? Lo podemos conectar con lo que dije en la primera sesión, en mi primera conferencia,
cuando distinguíamos entre reglas constitutivas, siguiendo las ideas de John Searle, y hechos institucionales. Las reglas la función constitutiva de ciertas reglas es que crean la posibilidad de existencia de ciertos hechos. Podemos distinguir entre reglas regulativas que solo regulan conductas preexistentes, reglas constitutivas que crean la posibilidad de que existan ciertas conductas. Tenemos hechos brutos, que corresponden a las reglas regulativas, y hechos institucionales, que son los que son posibles gracias a las reglas constitutivas. Ejemplo, estacionarse. Estacionarse es un hecho que existe aunque no esté reglamentado. ¿De acuerdo? En un momento dado, se les puede ocurrir reglamentarlo, sobre todo para cobrar a través de los parquímetros. Se regula una conducta preexistente. La diferencia entre la otra categoría, reglas constitutivas y hechos institucionales. Para que podamos identificar un hecho ajedrecístico en el mundo, si estamos viendo cómo están jugando las piezas, estamos viendo la distribución del tablero, hay un impacto sensoperceptivo en términos de hechos, calificar eso como un hecho ajedrecístico presupone ¿qué cosa? La constitutividad que generaron las reglas por las cuales se creó el juego del ajedrez. Sin las reglas del juego del ajedrez no podríamos identificar en el mundo ni un enroque, ni un jaque mate, ni un jaque al pastor, ni nada. ¿Sí está claro? Bueno, la tesis que sostengo es que el derecho cumple una función constitutiva. Las reglas del derecho tienen una función constitutiva. Alguien podría pensar que, bueno, lo único que hace son regular conductas existentes, pero fíjense que no es tan fácil esta respuesta. En el caso de, que es una discusión que tenía yo con Burkhard Schaefer allá en Edimburgo, él decía, bueno, es que ya preexisten esas cosas. Supongamos lo siguiente, socialmente hablando podemos decir que siempre ha habido sujetos que privan de la vida a otros, ¿de acuerdo? Pero eso no es denotado por la palabra homicidio. Cuando denotamos algo con la palabra homicidio, la calificación que hacemos de esos hechos entra a jugar con una enorme cantidad de reglas del sistema. Puedes presentar una denuncia por homicidio en el sistema y activa las instituciones correspondientes. Nosotros, por ejemplo, a través de esta función constitutiva de las reglas, recortamos entre parricidios, infanticidios, delitos, homicidios dolosos, homicidios culposos. Estas categorías no existen en el mundo, como existen las manzanas, si no es porque el derecho las constituye. ¿De acuerdo? Así como creamos o construimos, también deconstruimos. Imaginen ustedes una línea del tiempo. En un estado de cosas 1 hay casas con ventanas, estado de cosas 2 hay casas con ventanas, en estado de cosas 3 hay casas con ventanas. En el estado de cosas 2 se impone un impuesto sobre la tenencia de ventanas. Solamente en estado de cosas 2 es posible identificar en el mundo sujetos que hayan cometido el delito de evasión al pago del impuesto sobre ventanas. Cuando se deroga esa norma y estamos en estado de cosas 3, es imposible encontrar en el mundo un sujeto que comete el delito de evasión de impuestos. Entonces vemos ahí la función constitutiva de las reglas de derecho. Se pone todavía más en evidencia cuando no encontramos correspondientes análogos a nivel social. Díganme ustedes qué preexiste en el mundo a caducidad de la instancia. ¿Qué preexiste en el mundo a amparo directo? ¿Qué preexiste en el mundo a cada una de las categorías del derecho procesal? Pues vemos que en realidad el derecho lo que hace es constituir modelos mentales que cuentan como formas de organizar el mundo y determina cómo interactuamos en él. Esto está presente entonces cuando hablamos de hechos jurídicos institucionales. De alguna manera podemos traer aquí a colación a Kelsen cuando está justificando la postura de la teoría pura con respecto a las posturas realistas. Entonces Kelsen discutiría con los realistas diciendo, ustedes asumen que el derecho es solamente una cuestión de hechos sociales, pero hay hechos sociales jurídicos y hay hechos sociales no jurídicos. ¿Cómo distingo hechos sociales jurídicos de hechos sociales no jurídicos? Y la condición es que existe una estructura cognitiva
que corresponde a la norma. La norma es la que determina qué es lo que cuenta como hecho social jurídico en el mundo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Para evitar las confusiones que se pueden hacer entre hacer investigación sociológica o de psicología social o de antropología social y jurídica. Es decir, la investigación empírica en derecho tiene su propio dominio que corresponde al de los hechos jurídicos institucionales, aquellos que sin las reglas de derecho no existirían en el mundo. ¿Todo está bien? ¿Dudas? Sí. La investigación en sentido general y la investigación jurídica no solamente es un conjunto de procesos cognitivos. Ahorita si quieres vamos a eso. Ya, punto 1. Punto 2, si tú dices que explanandums es el objeto de estudio, ¿para qué repetirlo? Normas jurídicas agentes, yo le pondría explanandums jurídicos. Porque el objeto de estudio, tú conoces, hace alusión a la persona, animal o cosa a quien se va a estudiar o se va a investigar. Cuando tú dices investigaciones, las investigaciones pueden ser descriptivas, evaluativas, normativas. ¿Qué es? Ahorita pasamos a eso. Retrospectivas. Ahorita pasamos a ese punto, si quieres. Nos quedamos ahorita hasta lo que es puesto. Ya. Entonces, ese es yo les dejaré conjunto de procesos epistémicamente confiables. Si dejamos procesos epistémicamente confiables, metemos toda la teoría de la ciencia y de todas las ciencias, porque todas son epistémicamente confiables. Ahora, ¿por qué distinguir agentes e instituciones? Porque metodológicamente las tenemos que abordar distinto. No voy a estudiar lo que pasa en el razonamiento de un juez haciendo una interpretación de un texto legislativo, por ejemplo. Entonces, por eso se hace esa distinción, porque cada uno de ellos está constituyendo objetos de investigación que van a requerir teorías y métodos diferentes. Si dejo solamente jurídico, se activa la asociación mental natural de que solamente son normas. Y otro aspecto que quizá tendremos que trabajar aquí en la red es la estandarización de nuestro léxico. ¿Qué entendemos por dogmática? Porque a veces por dogmática se entienden las teorías generales del derecho, otras se entiende la doctrina, que es una de las cosas que ya tendríamos que ver más adelante. Ahora, esta idea de las investigaciones pueden ser descriptivas, evaluativas o normativas. Retrospectivas, enfoque histórico, o prospectivas cuando hacemos teorías de carácter propositivo. Podemos simplemente pretender dar cuenta de lo que es el caso en el mundo y ya, se acabó. Podemos hacer evaluaciones y las hacemos, de hecho. Muchas de las investigaciones lo que hacen es tratar de evaluación cómo están operando las instituciones. El problema es que esa evaluación no se realiza con rigor metódico. Primero, cuando digo que una institución está funcionando mal, no es el resultado de un diagnóstico ni de un estudio empírico. Segundo, cuando estoy dando propuestas de cambio, tampoco tengo, por ejemplo, estudios acerca de las frecuencias estadísticas y las probabilidades de que, conforme a la experiencia de otras partes, lo que yo estoy proponiendo me lleve al estado de cosas deseado. Ahora, el hecho de que haya hecho esa evaluación se conecta obviamente con esta parte normativa, que es la que dice qué es lo que creo que tendría que hacer para que las cosas cambiaran. Y actualmente lo dejamos solamente en el espacio de la imaginación. Legisladores. ¿Qué es lo que hacen los legisladores? Yo creo que si reformáramos con unos artículos de este tipo, entonces la dinámica social cambiaría en esta forma, y nunca ocurre. ¿Por qué? Porque no tienen modelos de las dinámicas, ni de qué va a pasar en esas dinámicas, sino las normas, sino si los agentes se comportan conforme a lo que las normas que ellos quieren crear generarían modificaciones en la conducta social. Dependiendo del problema y objetivos de la investigación, en esta de acá, sale. Sí, claro. Sí. Cuando tú haces una teoría, tu pretensión es que sea descriptiva. Estás tratando de modelar algún aspecto del mundo, aunque sea un nivel muy abstracto, pero tienes que hablar del mundo, si no estás haciendo metafísica. Metafísica en el sentido peyorativo de la metafísica, que no te dice nada, no habla de nada. Los teólogos son gente muy inteligente, tienen argumentos muy agudos, discuten entre ellos de manera muy sofisticada, pero si a fin de cuentas te preguntas, bueno, ¿y en el fondo sobre qué están discutiendo? La respuesta es de nada.
Entonces nosotros, en el caso de la construcción teórica, pretendemos dar cuenta de lo que es el caso en el mundo. Ahí está una propuesta de carácter descriptivo. Bien, la teoría modular. ¿De dónde surge esto? Del análisis de lo que sistemáticamente encontramos en las intenciones, no solamente de los doctorandos, sino también de los investigadores. ¿De qué cosas queremos decir que investigamos en derecho? A veces queremos hablar solamente de la ley o de una ley. A veces queremos analizar solamente la jurisprudencia. A veces queremos analizar legislación y jurisprudencia. Estos constituyen un discurso, clases de discursos, en ese sentido son un lenguaje. Lo que yo diga acerca de este lenguaje constituye un lenguaje objeto, es un lenguaje objeto y constituye un metalenguaje. Por ejemplo, cuando estoy haciendo análisis legislativo, cuando estoy interpretando lo que dice una norma, cuando estoy hablando de que hay lagunas en un código, cuando estoy pretendiendo resolver contradicciones normativas, lo que yo digo acerca de la ley constituye un metalenguaje. ¿Sí está claro? Por ejemplo, quien hace una reseña legislativa está hablando de la ley y es un metalenguaje sobre un lenguaje objeto. Noten ustedes el compromiso del dominio epistémico que son leyes y jurisprudencia de cierto tipo. Pero en ocasiones lo que preocupa no es eso. En ocasiones lo que preocupa es ir más allá de este nivel, lenguaje, objeto y metalenguaje, y hablar de la ontología conceptual entendida como constructos conceptuales, no esencialista, de la ontología conceptual que caracteriza un área del derecho. Así, por ejemplo, hay quien le interesa hablar no de un código penal, sino de la teoría general del delito, de la teoría general de las obligaciones, de la teoría general del acto administrativo. En ese caso ya no hay un compromiso con un derecho administrativo específico. Y dentro de esto podemos encontrar tradiciones. No es lo mismo alguien que es un finalista y va a tratar de analizar el armazón conceptual del finalismo, a un causalista, a un lógico matemático, a un funcionalista. Es decir, dentro de esto, y perdonen una vez más el uso extensivo de la palabra, tenemos distintos paradigmas. Todos ellos conceptuales, no necesitas estar hablando de un código. Y requiere bases teóricas y métodos distintos. Cuando voy a proponer una construcción conceptual a nivel de teoría general de alguna doctrina, no necesito hacer ni interpretación de la ley, ni resolver contradicciones normativas, etc. La forma de procesar la información es distinta y los productos son también diferentes. En ocasiones interesan teorías de un nivel de abstracción superior, pero que ya no tienen compromiso con un área específica, como pasa con la teoría general del delito, la teoría general de los contratos. En ocasiones lo que tenemos es interés por hablar de teorías abstractas que de manera transversal pasan por todas las áreas del derecho, pero solo sobre un área específica. Por ejemplo, teoría de la argumentación jurídica. No estamos hablando de una teoría de la argumentación del derecho civil, ni de una teoría de la argumentación del derecho penal. O hablamos de lógica jurídica. Estamos hablando de teoría de la argumentación jurídica en general o de lógica jurídica en general. En un nivel de abstracción aún superior, ya podemos hablar de teorías generales del derecho, también identificadas como filosofía del derecho. En este caso no me interesa dar cuenta transversalmente de lo que ocurre en distintas disciplinas. Lo que me preocupa es la conceptualización en términos de condiciones de pensabilidad del fenómeno jurídico. Aquí tenemos, por ejemplo, la teoría pura del derecho, el concepto del derecho de Hart, Token Right Serious Working, y dentro de esto también tenemos tradiciones diferentes. No es lo mismo ser un teórico general analítico, y dentro de lo analítico no es lo mismo ser oxoniense a la manera de Hart, a la manera de la escuela de Génova en Italia, o a la manera de Argentina con Nacho Ron y Buligin, que eran básicamente lógica. Entonces aquí también tenemos distintas tradiciones. Cada una de ellas tiene sus estrellas, sus vedettes, sus artículos, sus métodos, sus congresos, sus comunidades epistémicas. Y si quiero pertenecer a una de ellas, necesito tener los andamios y el conocimiento y las reglas de procesamiento para poder formar parte de la comunidad epistémica en cuestión.
no vinculados directamente con el derecho, pero también relevantes. Filosofía moral y filosofía política. Por ejemplo, fíjense ustedes el impacto que tiene suscribir una cierta teoría de la justicia distributiva en la generación de normas constitucionales, de leyes de ingresos y presupuesto de egresos. Si no tengo yo una teoría general de la justicia distributiva, conforme a qué voy a construir las leyes que van a hacer operativa esa teoría de la justicia distributiva. Si no tengo esa teoría, todo se vuelve en discusiones en el Congreso de coyuntura y en arreglos políticos bajo la mesa. Entonces vemos que puede ser muy relevante también conocer de filosofía política, que se encuentra al nivel de abstracción, del mismo nivel de abstracción que la filosofía del derecho, y las tres constituyen lo que se conoce hoy día como filosofía práctica. Ahora, lo que comentábamos de reglas constitutivas, hechos institucionales. El dominio de la investigación de los hechos institucionales corresponde a la investigación empírica. Aquellos hechos que pueden existir en el mundo porque el derecho ha permitido constitutivamente que tengan lugar es lo que constituye el dominio de mi investigación empírica, que puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa o puede ser mixta. Algunos temas pueden requerir incluso investigación transdisciplinaria. Y esto es muy importante y tenemos que abrirnos a la transdisciplina, porque no podemos ser especialistas en todos los conocimientos requeridos para poder hacer investigaciones que hablen acerca de dimensiones de la dinámica social. No nos podemos volver psicólogos y al mismo tiempo sociólogos y al mismo tiempo antropólogos, pero lo que sí necesitamos es poder ser interlocutores válidos con ellos. En mi experiencia, que he trabajado en ámbito de inteligencia artificial, pues tienes que coordinar a gente de psicología cognitiva, tienes que trabajar con matemáticos, tienes que trabajar con computólogos, en un sistema que realizamos tenías que trabajar con sociólogos. ¿Y qué es lo que sucede ahí? En realidad no sabes exactamente qué está pasando detrás del coco de los otros. Pero después de un rato de haber estado interactuando, surge una especie de dialecto en el que tú sabes que te está entendiendo y que lo está traduciendo adecuadamente por las respuestas que él te da. Eso es una pieza clave en la investigación transdisciplinaria, pero necesitamos ver la manera en que somos interlocutores válidos con ellos. De nada nos sirve estar necio y decir, es que el código dice que tal. No, espérame, es que aquí estamos estudiando un fenómeno que va más allá de lo que dice el código. Y si no lo entiendes, te excluyen del dominio de las demás investigaciones. ¿Todo está bien hasta aquí? Sí. Gracias. Pensando en trabajos tipo tesis, ¿verdad? Trabajos finales de graduación, ¿ustedes prevén o plantean la posibilidad de que hayan equipos de distintos profesionales en una tesis, por ejemplo, de derecho? Qué sé yo, sociólogos, antropólogos, o tienen que ser solamente abogados, o si visualizan ese nivel de participación? En principio, nada más abogados, en principio. Así estamos nosotros. Y hay casos dramáticos. Así estamos nosotros también, por eso le hacía la pregunta, porque me parece interesante ese planteamiento de poder llevarlo hacia más allá. Entonces, un poco la respuesta que nos han dado a nosotros en el área de investigación es que cabría en el momento en que el antropólogo sea abogado y tenga como fuerte la antropología, pero necesita el título de abogado. Es un gran defecto de cómo tenemos organizados los planes de estudio. Te cuento una anécdota. En una ocasión se acerca un actuario que era especialista en el diseño de cálculos actuariales en materia de lavado de dinero. Quería hacer su maestría en Derecho. O sea, a mí me pareció fascinante, lo quería plantear desde una teoría coherentista, modelada matemáticamente. Tenía toda la experiencia de dónde están los huecos para poder identificar elementos que te hacen sospechar que hay lavado de dinero. Y la respuesta fue, no se puede, porque pues, ¿quién va a ser su jurado? Entonces pierdes la posibilidad de que alguien que aquí dentro del coco tiene el conocimiento matemático actuarial, más el conocimiento jurídico, más la experiencia, que no puede hacer una extraordinaria investigación muy de vanguardia, simplemente por una traba burocrática. Esas son las cosas que tendríamos que mover, ¿no? Bueno, puede suceder que una investigación, porque se llama modular, que una investigación... ¿Quieres? Okay, tenemos ahí para una pregunta. Así es, sí. Un auditorio integrado muy interesante. Cuando tengo economistas, tengo psicólogos, politólogos, tengo juristas. Y se me hace un auditorio donde el economista aporta, el jurista aporta, el sociólogo aporta.
A la hora de hacer entonces la tesis, digo, tiene que ser jurídica. Ujú. Entonces me dice, no, pero yo no soy abogado, estás en un diplomado de Derecho. Incluso vamos más atrás al pregrado. En algunos casos en Cuba hay la modalidad de graduarse por trabajo de diploma, otro examen estatal. Y lo que hacen en trabajo de diploma les gusta mucho, digamos, la medicina legal. Ujú. Y se insertan en el ámbito de la medicina legal y cuando vienes a ver, no te están dando nada de derecho. Te están haciendo una tesis de medicina. Ya. No, o una tesis, vamos a ver el problema de la droga. Y se insertan tanto que te están haciendo una tesis de sociología. Claro. Entonces digo, cuidado, porque siempre, donde tenga que existir ciencia jurídica, hay que aterrizar en el derecho. Sí. En la norma jurídica, en la eficacia de la norma jurídica. Pues si no, no estamos haciendo ciencia jurídica, estamos haciendo sociología, etc. Me gusta mucho la integración de todas estas especialidades a partir de la investigación jurídica, pero siempre tenemos que darle la tonalidad de nuestra especialidad de la ciencia jurídica. Totalmente de acuerdo. Y además, Muchas lo gracias. malo es que después tienes abogados que son malos sociólogos, o son malos filósofos, o son malos antropólogos, porque eso requiere llevar toda la carrera o hacer un posgrado, que es otro de los riesgos. Empezamos a hablar de lo que no sabemos. Entonces, lo que creo que es filosofía me hace decir barbaridades y media, que cuando lo leo un filósofo dice, ¿qué es esto? O antropología, y si no tengo formación antropológica, los antropólogos dicen, pues es ser antropología de los abogados, pero a mí no me dice nada. Entonces, sí, efectivamente es algo que tenemos que cuidar. ¿Por qué es teoría modular? Sí, perdón. En el caso de nuestro país, por ejemplo, en mis cursos yo tengo estudiantes de Derecho que son enfermeras ya, o estudiantes que son psicólogos Claro. y están estudiando Derecho. Entonces tienen una formación profesional en psicología, en trabajo social, que incluso se distingue dentro del resto del grupo de estudiantes. Hacen aportes interesantes de conocimiento que ya tienen en el área en el cual sacaron su título, y que pienso que en este tipo de casos sí es posible que se dé un trabajo final de graduación porque ellos tienen los conocimientos. Claro, claro. Es claro que no podemos aprobar un trabajo final o pensar en la posibilidad de que se realice un trabajo final de graduación por un estudiante que solamente tenga formación en Derecho y que se quiera meter a hablar de psicología. Así es. Pero si se tiene el conocimiento y que es una dinámica real que se está dando en este momento, pienso que sí, la realidad ha cambiado a nivel del estudiantado. Sí, totalmente. Eso ya nos mete a la idea de investigación transdisciplinaria, donde la transdisciplinariedad ocurre cuando tú tienes andamios cognitivos de una disciplina y haces acoplamientos estructurales con los andamios cognitivos de otra disciplina. Eso es el éxito en buena medida de estudios en Estados Unidos. Quien estudia Derecho en Estados Unidos tuvo una carrera previa. Y claro, salen cosas muy interesantes. Otra cosa que tenemos que trabajar muy en serio es la relación entre Derecho y ciencia. O sea, ¿cómo diablos puedes querer regular la dinámica ecológica si no sabes nada de ecología? ¿Cómo puedes pretender regular o entender lo que pasa en materia de telecomunicaciones y derecho a telecomunicaciones si no sabes nada de eso? Entonces tenemos que abrir la idea de que el derecho se interconecta con todos los demás tipos de conocimientos. Y la idea de modular corresponde a el hecho de que ciertas investigaciones pueden integrar más de un módulo y se vale. Lo que es necesario es que conozcamos realmente teorías y los métodos que se usan para cada módulo. Por ejemplo, supongan ustedes que alguien quiere hacer una investigación en materia fiscal. Puede ser que le interese hacer un análisis del código fiscal o de N códigos con N impuestos y la jurisprudencia correspondiente. Pero quizá tiene un problema también de carácter conceptual. ¿Dónde queda la frontera entre evasión fiscal y estrategia fiscal? Es un problema ya conceptual. La definición de contribuyente, por ejemplo. Puede ser que le interese entonces ir a un nivel más general y aplicar alguna teoría de la argumentación para el análisis de cómo se están tomando las decisiones en materia fiscal. Y aquí puede suscribir a Lexi. ¿Cuál es la herramienta que va a elegir? Tal vez Perelman, tal vez Fibek, no sabemos, dependerá de sus intereses teóricos. Más adelante puede ser que también le interese sustentar en alguna teoría general del derecho. Por ejemplo, ¿cómo operan los casos en los que principios derrotan normas en materia fiscal? Y en ese caso estoy suscribiendo en la paquetería del software del Coco, estoy suscribiendo a Dworkin, o si tengo que ver cómo están ponderando, estaré suscribiendo a Lexi. Quizá me interesa ver los problemas de filosofía política.
Y estos impuestos, ¿cómo quedan parados dentro de una teoría de la justicia distributiva? ¿Cómo se justifican racionalmente? E incluso puede ser que me interese hacer una investigación empírica. Voy a hacer un análisis de frecuencias estadísticas de los patrones de decisión de los tribunales fiscales. ¿Están decidiendo de manera homogénea o no? O a lo mejor me interesa ir a entrevistar a los abogados que llevan casos fiscales o a los magistrados en materia fiscal. Entonces, en una misma investigación podemos tener un solo módulo o podemos tener varios módulos. La única condición es que sepamos hacerlo bien y que no empezamos a hablar como abogados, como si fuéramos estadísticos. Aquí trato de representar, desde luego no es exhaustivo, la conexión entre métodos y módulos. Por ejemplo, si queremos hacer una investigación en dogmática, nuestro metalenguaje puede requerir echar mano de análisis del lenguaje. ¿Qué términos son vagos? ¿Cuáles son polisémicos? Si son ambiguos. ¿Cuáles son sus propiedades designativas? ¿Cuál es la relación entre designación y denotación? Puede ser que lo que nos interese es procesar esta información a través de teoría de la interpretación. Puede ser interpretación literal, analógica, extensiva, restrictiva, sistemática, teleológica, etc. O puede ser que me interese tratar de buscar la coherencia del sistema y hacer reconstrucciones normativas. Y en ese caso puede ser que requiere echar mano de la lógica deóntica, por ejemplo, de la lógica proposicional, de lógica inductiva, etc. Pero si me interesa analizar otro tipo de módulos, el tipo de reglas de procesamiento cognitivo, es decir, de métodos, ya son diferentes. Si quiero hacer, por ejemplo, análisis, ya sea para teorías de la dogmática, para teoría general del derecho, teorías particulares del derecho, filosofía del derecho, la herramienta básicamente es análisis conceptual. Y dentro de análisis conceptual requiero conocer de teoría de la definición, por ejemplo. ¿Y qué tipo de definición puedo dar? Por designación, denotación, de rule-giving method, a través de prototipos, a través de ejemplares, a través de paráfrasis. ¿Y qué herramienta voy a usar en función de qué tipo de problema? También puede ser que me interese dar cuenta de conexiones entre los conceptos, ya sea a través de estructuras arborescentes o a través de estructuras radiculares, que corresponderían a mapas mentales. Aquí está el dominio que decíamos de los hechos jurídicos institucionales. ¿Y qué pasa si lo que quiero hacer es investigación empírica? Tengo todo un arsenal de herramientas también, que dependerán de su uso, dependerá del tipo de problema que yo quiero abordar. Y algunas son cualitativas, etnográfico, análisis cultural, historia de vida, análisis conversacional, grupos focales, etc. O cuantitativa, censo, encuesta, sondeo, análisis de argumentos, registros institucionales, etc. Entonces, como vemos, la metodología, el término metodología en derecho, puede entenderse como una caja de herramientas que vamos a utilizar en función del dominio de explanandum sobre el cual querramos levantar un explanans determinado. Y no podemos, por ejemplo, pretender hacer análisis conceptual utilizando métodos de censo, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí, sí. Claro, y lo que estábamos viendo es, los módulos pueden estar integrados y, por ejemplo, teoría de la definición puede estar combinada con el análisis que haces del lenguaje objeto de la ley. ¿De acuerdo? Fíjense que esto puede encontrarse en los libros de dogmática, en la jurisprudencia, que ese es otro fenómeno. Nuestros modelos mentales como juristas no solamente integran normas, incluyen doctrina, incluyen teoría, incluyen muchas otras cosas. Sí, por favor. Si por ejemplo, tú pretendes hacer un análisis de cómo se está ponderando principios, digamos, echas mano de Alexi. ¿De acuerdo? Pero eso tú lo quieres aterrizar también empíricamente. No quieres nada más hacer una lectura de una o dos sentencias y decir así es como se está decidiendo. ¿Cuál va a ser la herramienta empírica que vas a utilizar? Pues análisis de argumentos, el análisis de cómo se está ponderando a través de sentencias. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a identificar cuál es el criterio para determinar mi espacio muestral. Voy a tener que establecer un corpus. Voy a ver cómo adiestro analistas.
hacer un pilotaje de la manera en la que están midiendo, repetir si es necesario en los ajustes correspondientes, posteriormente obtener los datos, hacer interpretación de los datos y mi reporte final de investigación. Entonces aquí vemos cómo una teoría general de la ponderación de Alexi se conecta coherentemente sin ningún problema con una investigación que implica un corpus de carácter documental en el que encontramos patrones en la manera de tomar decisiones. Sí, ¿está bien? Sí, claro. Qué bueno que tocas el tema de las variables. Variables, en realidad, hablar de variables es hablar de funciones matemáticas. Cuando en los protocolos de investigación a muchachos que solo han sido habilitados para interpretar la ley le dices, ¿cuáles son las variables dependientes e independientes? Esa es una pregunta que no pueden contestar. Entonces, la relación entre variables tiene que ver con constructos abstractos, variables, a los que vas a poder instanciar con ciertos valores, y vas a identificar la correlación que existe entre esos valores que puedes representar entre un eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Por ejemplo, si tú dices y va a ser igual a x más 1, de que tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿qué es lo que va a pasar con y? El valor de y va a depender del valor de x. Ahí tienes una relación entre variable dependiente e independiente. Entonces, por ejemplo, cuando tú tengas aquí 2, y va a valer 3. Cuando tengas 4, y va a valer 5. Si lo pones por multiplicación, vas a obtener una relación entre variables dependientes e independientes distinta y que lo que vas a encontrar es una ecuación lineal. Que lo que tienes es una línea que sube hasta el infinito, dependiendo del tipo de variable. Hay que ser cuidadosos entonces cuando preguntamos por variables dependientes e independientes, porque además es distinto encontrar solo correlaciones a relaciones de implicación. Las relaciones de implicación son las que ya están tomando en cuenta que hay relación entre variables dependientes e independientes. Y eso implica modelado matemático. ¿Cómo les pedimos a los muchachos que den una respuesta de modelado matemático cuando lo único que les hemos dado es cómo interpretar las leyes? ¿Sí? Sí. Ajá. No necesariamente, ahorita vamos a esa parte. Ahorita vamos a tocar esa parte. Bueno, es una definición en construcción. ¿De acuerdo? Bueno, etapas de la investigación. Elaboramos una guía para el diseño de protocolos de investigación que más o menos trata de seguir los estereotipos en otras disciplinas. ¿Cuáles son? Identificación del tema, problema, pregunta central, preguntas secundarias de las cuales depende la respuesta a la pregunta central, hipótesis o conjeturas, justificación teórica, ¿por qué Alexi y no Perelman? Justificación metodológica, ¿por qué este método o estos métodos y cómo justifico que son aptos para el problema que quiero resolver? Y en su caso puede haber también justificación social. Bueno, ¿y esto qué le va a aportar a la sociedad? No me detengo mucho en esto, ustedes podrán ver más adelante la guía, está en uno de los libros de los tomos. Sí. Ajá. Si tú tienes la conjetura de que algo que vas a considerar una variable dependiente va a ser modificado por una variable independiente, tu hipótesis tiene que ver con el razonamiento predictivo a nivel de conjetura, de que una vez que tú modificas una variable dependiente, una variable independiente va a generar una modificación en la variable dependiente. Eso es justamente el tipo de razonamiento abductivo que tiene lugar en la ciencia. Yo sé que es el caso que B. Es decir, si interrogación, entonces B. Como candidatos tengo si A, entonces B, si C, entonces B, si D, entonces B. ¿Qué es lo que tengo que ir probando? Pues de mis distintas conjeturas, que ahora yo no creo que sea A, sino que sea D. Si yo muevo D, entonces B, quiere decir que ya establecí ahí una cierta verificación que dependerá de las frecuencias estadísticas de todas las veces que repetiste el experimento. Esa es la correlación que se usa en la ciencia. ¿Matemático o lógico? La lógica fundamento de la matemática.
Hoy la lógica fundamenta la matemática, de eso para eso la construye Russell. La fundamentación matemática viene más bien en el trabajo estadístico de la determinación de tus frecuencias estadísticas, que está soportando ¿qué? Los resultados de una inferencia lógica. Bueno, fases de la investigación. ¿Qué problemas solemos encontrar en nuestras investigaciones? Ya las habíamos mencionado. Protocolos rígidos, entregas por kilo, no compromiso con problemas, no explicitación de los supuestos teóricos, no justificación de los marcos metodológicos. Esto es una propuesta que hasta el momento ha estado funcionando bien acerca de cómo podemos entender que la investigación corresponde a un sistema cognitivo, dinámico, evolutivo y complejo. ¿Qué quiere decir esto? La evolución de la investigación ocurre aquí adentro, no ocurre allá afuera. Y se va estructurando conforme a distintos andamios que se van modificando progresivamente. Puede ser que al final de mi investigación surja un dato que modifique totalmente todo como yo había configurado mi investigación. Por ejemplo, en el caso de una novela de policíaca de Agatha Christie, resulta que al final sí es el mayordomo. Y todo apuntaba a que había sido el policía. ¿Qué es lo que sucede? Hay un dato, un input final, que lleva a la reconfiguración completa de todo el modelo. Si llevamos esto a derecho, es justo lo que sucede con pruebas supervenientes. Fulano de tal había sido determinado como culpable de homicidio. Y te aparece el muertito que no estaba muerto, andaba de parranda. ¿Qué es lo que haces? Reconfiguro totalmente. Entonces lo que necesito es hacer un acompañamiento de mi tutorando a lo largo del proceso de construcción del conocimiento. Y solo hasta el final, que es lo más trivial de todo, pedirle que redacte. Y ahorita vamos a ver más o menos cómo está operando esta propuesta de cómo hasta el final pedirle que redacte. Bueno, en una primera fase lo que suelo hacer es hacerlos conscientes de que hay distintos lugares donde buscar insumos, que no solamente son los libros de texto y mucho menos ya en posgrado. Que se metan a manosear, es sorprendente cómo cambian los chips, incluso de profesores, porque esto también lo he dado para tutores de tesis. Cuando les dices, hay una cosa que se llama Google Scholar, ¿lo han visto? Cero. Muchos de ellos ni saben que existe. ¿Cómo van a empezar ustedes a formar el universo de la información, la cantera de información que van a utilizar? Puede ser Google Scholar, Wikipedia en algún sentido para los alumnos. Ya sabemos que no todo es confiable. Lo que sí es confiable son las referencias bibliográficas que son clásicas, que sí las suelen dar bien. Entonces empieza a recopilar los insumos sobre los cuales vas a trabajar. Las actas de los congresos son muy importantes, porque ahí estamos viendo cómo está construyéndose el conocimiento por los especialistas. Una investigación de posgrado se debe nutrir básicamente de revistas, que es donde está la discusión viva. Los libros de texto ya están cristalizados. Hay que identificar cuáles son las revistas calificadoras, cuáles son los congresos calificadores. En las memorias podemos aprender muchas cosas. ¿Quiénes son los keynote speakers? ¿Por qué ellos? Porque son las chuchas cuereras, por alguna razón son. ¿Cuáles son los temas que se están discutiendo en ese momento? ¿Quiénes son los más citados? Y si son congresos que se repiten sistemáticamente, que ya se institucionalizaron, entonces lo que ocurre es que poco a poco vamos a ir formando parte de la comunidad epistémica de referencia. Desde luego, pues se encuentra también Amazon con su buscador inteligente, el cual, bueno, a través de una serie de mecanismos de Deep Learning, que es una técnica de inteligencia artificial, dicen, personas con tu mismo perfil de intereses también piden estos libros, ¿te interesan? Si pensamos en red, cada uno de estos nodos es un portador de redes. Cuando bajo a las notas de pie de página, ya tengo una enorme cantidad de información. De las notas de pie de página, tengo además información no solamente sobre temas, sino sobre autores. Y los autores muy probablemente tienen sus páginas. Y abro las páginas y veo que otras cosas han escrito sobre el tema y así me puedo ir siguiendo sucesivamente. Entonces sumen ustedes Google Académico más lo que obtengo de Amazon, más lo que obtengo de las actas de los congresos, solo sentado en mi computadora. Ni siquiera fue necesario pedirle a la biblioteca que haga la solicitud para las adquisiciones, que cuando quiero escribir mi tesis y llegan los insumos ya se desactualizó lo que yo quería trabajar.
Bueno, después de eso se les habilita de una manera muy, muy rápida, porque no se le dedica mucho tiempo, esto a técnicas de lectura dinámica, particularmente el escaneo. Se hace un escaneo índice, conclusiones, recursos gráficos y lo que se llama el análisis de la topic sentence. ¿Qué es esto? Por alguna razón, de manera natural, recortamos en párrafos. Y en cada párrafo ya hicimos un condensado de ideas. Y empezamos con lo que se llama la topic sentence, la primera frase que corresponde a lo que vamos a desarrollar después. Solo con leer la topic sentence de cada párrafo, más todo lo demás, se pueden hacer una idea global de qué trata la obra. Y pueden decidir si les interesa estudiarla a profundidad o no. ¿De acuerdo? De las que deciden ellos quedarse, entonces ya se pasa a, pues, si van a subrayar, pues que subrayen bien, no que luego parecen así como ojos de Dios de todos los colores, aviso y por haber, solamente los descriptores o palabras clave. Si pueden utilizar un iPad y utilizar algún programa de estos de eAnnotate, es extraordinario, puedes subrayar igual, es muy rápido, no genera problemas, en fin. Y sobre cada uno de los insumos que consumen, mapas individuales. Esto es muy importante porque el mapa individual corresponde a la manera en la que tú estás estructurando la información. No es un resumen del libro, ni es un resumen del artículo. Es como tú estás construyendo la información. El seguimiento de esto es el acompañamiento del tutor. Entonces, lo que puedes hacer en las sesiones con tu tutorando es pedirle que te lea sus mapas. En una lectura de mapa pasan muchas cosas. Él se da cuenta qué tan claro puede traducir lo que tiene aquí hacia afuera. En la interacción contigo se da cuenta qué tanto de lo que tiene aquí no te lo está explicitando, o por tus preguntas, qué es lo que no le está quedando claro. Es como sucede con las tutorías en Inglaterra. En Inglaterra tú vas con el tutor y al final, y lo único que te dice, tú le empiezas a presentar lo que ya leíste, no vienes a que te dé una clase. Dice, bueno, esta postura que tú sostienes, la sostiene también el profesor fulano de tal, sugiero que lo leas. Contra lo que tú dices, fulano de tal escribió en tal año esta historia. Entonces, estamos haciendo un acompañamiento en el proceso de construcción del conocimiento progresivo por parte del tutorando. Los mapas individuales se pueden codificar, ¿qué quiere decir? A cada una de las burbujas le puedo poner datos de referencia de la fuente original. Números romanos para libros, números arábigos para artículos, por ejemplo. Si tengo una burbuja en la que se topa un concepto determinado tal, 1 romano, página 15, punto. ¿Todo está claro hasta aquí? La parte más interesante de este proceso es cuando tienen que conectar de manera coherente sus mapas individuales en un mapa llave. Todo lo que he estado pensando lo tengo que conectar coherentemente en un mapa llave, que desde luego está conservando la codificación. Fíjense que ahí es donde se está construyendo ya toda la coherencia de la tesis. Y como la tesis ha estado comprometida con responder una pregunta de investigación, no tenemos espacio para que suceda lo que frecuentemente ocurre. Todo lo que le resulta interesante lo quieren meter a la tesis. Y empieza a crecer como una mancha de aceite que ya luego no saben cómo tratar. Una vez que tengo el mapa llave, paso a algo que va a ser muy útil para nuestra siguiente sesión. Todo esto está a nivel asociativo, como si fuera toda la red puesta ahí de un solo golpe. Pero la tesis no la puedo presentar así. La información tiene que ir estructurada de manera secuencial. La traducción de este mapa llave se logra a través de un diagrama de Ishikawa. Ahorita voy a explicar qué es un diagrama de Ishikawa. Y por últimamente se hace un abstract, que es el punto previo a la redacción final. Los diagramas de Ishikawa aparecen en realidad en el mundo de la administración. ¿Y en qué consiste? Es un fractal. Tienes una línea y en el punto final está el objetivo, lo último a lo que quieres llegar. Déjenme, voy a ver un... Bueno, vemos esto y ahorita vamos a ver también el diagrama de Ishikawa. Aquí tenemos el ejemplo de un diagrama individual, derecho penal del enemigo. Fíjense que aquí tenemos el nodo que conecta todo lo demás, ¿no? Aquí está en un mapa llave. Aquí está el mapa que vimos conectado con el resto de los insumos que estuvieron estudiando.
Aquí tenemos un diagrama de Ishikawa. Aquí está el punto al que quiero llegar. Y lo que me pregunto es, para llegar a este punto, ¿qué es lo que inmediatamente anterior debería yo tener? Y se representa con una línea de este tipo. Para llegar a este punto, ¿qué es lo que necesitaría yo haber tenido inmediatamente esto? Y para llegar a esto y esto y esto. ¿Por qué decimos que es un fractal? Porque es una estructura autorreplicativa libre de escala. Fíjense cómo aquí, por ejemplo, esta misma estructura se replica aquí abajo y se replica aquí abajo, donde estoy poniendo de manera ordenada qué es lo que presupongo para poder darle sentido a lo que viene después. Noten que cuando llegamos aquí ya hubo un enorme trabajo de organización de la información. Y si no sé a dónde quiero llegar a través de por lo menos el mapa llave, pues no sé cuál va a ser el final de la investigación, ni puedo estructurar todo de tal suerte que se convierta mi investigación en un mega argumento cuya conclusión final sea el punto en el que termina el diagrama de Ishikawa. ¿Sí está claro? Así es. Cuando uno presenta un protocolo de investigación a una institución de financiamiento nacional, es porque ya tienes muy claro qué quieres investigar. No le puedes presentar a la National Science Foundation diciendo, pues mira, yo creo que estaría padre investigar esto. Y que, pues no sé, pero me suena padre. No tiene sentido. Vemos cómo nosotros, desde los condicionamientos institucionales, estamos haciendo que sean investigaciones mediocres. Los condicionas a un protocolo inicial. No ha habido oportunidad de que buceen en las fuentes. Van a estar condicionados a las fuentes de la biblioteca. Si no es una biblioteca especializada, van a replicar los libros de texto. Y los obligas a que estén constreñidos al protocolo y les pides avances en términos de kilo, porque empiezan a decir, para tal día me tienes que entregar el capítulo, para tal día el capítulo 2, para tal día el capítulo 3. Entonces lo único que haces es que jueguen a la erudición, que se pongan a redactar capítulos que están inconexos y que no llevan a resolver ningún problema. ¿Sí? Por favor. Mira, desde el principio, desde cero, han llevado un año, una muy buena tesis, y en otro caso, como fue el de la maestra López Olvera, fueron 6 meses, ¿no, Patín? Como 6 meses. De tiempo completo, sí. Sí, son becarios de tiempo completo. Con respecto a becarios o a personas que no son de tiempo completo, el mismo Humberto Eco tiene un librito que se llama Cómo hacer una tesis, y él aconseja de manera muy práctica, depende para qué quieras hacer tu tesis. Si tú quieres hacer una tesis propositiva, te va a llevar mucho tiempo. Hay muchas variables en una investigación. Manejo los idiomas. O sea, a ver, ¿quieres trabajar sobre Hegel y no las alemán? Espera, está medio raro, ¿no? ¿Qué tiempo disponible tengo? ¿Soy de tiempo completo o tengo que chambear en las noches? Todo eso determina el diseño de tu investigación, una investigación real. O sea, planteada de manera realista. Bien. Una vez que tenemos ya el diagrama de Ishikawa, entonces procede a hacer a lo que llama un abstract. El abstract lo podemos entender como una serie de slashes o diagonales, quítenle todo lo que está dentro de palabras, un conjunto de diagonales que están los conjuntos distinguidos unos de otros por puntos. De un punto inicial a un punto lo denotamos con la palabra párrafo. Y a lo que se encuentra entre cada uno de los slashes lo consideramos como una frase. ¿Qué es lo que se pone en cada frase? Los descriptores que voy a desarrollar cuando redacte. Y aquí lo que tengo son, fíjense, Gunther Jacobs, 1985, palabras clave y la codificación. Aquí terminé, por ejemplo, el párrafo que corresponde a la introducción de los primeros planteamientos de Gunther Jacobs. Aquí en este párrafo lo que estoy poniendo es lo que corresponde a las influencias en el pensamiento de Gunther Jacobs. Aquí estoy poniendo cómo desarrolla su concepto de derecho penal del enemigo. ¿De acuerdo? Si esto es como conocimiento condensado, al momento de redactar, dado que ya todo está aquí adentro, lo único que tengo que hacer es desempaquetarlo. Y por eso la redacción se vuelve trivial. Es lo más simple de todo el proceso de investigación. Y el muchacho no tiene que estar haciendo malabares entre cómo organizo, cómo redacto, cómo justifico, cuál es el estilo, me queda claro. Y cuando lee el primer borrador dice, no, de esto yo hubiera hecho un capítulo, no, esto me dio nada más para un... Y va otra vez a reestructurar todo.
No necesitamos saber cuál es el contenido de la investigación, por ejemplo, para imaginarnos qué quiere decir esto. En 1985, Gunther Jacobs, en un congreso de este año, plantea por primera vez su concepto y en otro coloquio de 1999 realiza un planteamiento. La fuente se encuentra en 2, página 1 y 3, página 2. Habla del derecho penal del enemigo y sus nociones básicas, lo cual está referido en 98. Paso al siguiente párrafo. Las influencias de Gunther Jacobs con respecto a una teoría del contrato social, dado que él se puede considerar como una especie de neocontractualista, son Rousseau, que se encuentra referido en 1, página 26 y en 3, página 14, y el concepto de supresión del enemigo tiene que ver con algunas nociones expuestas por Kant, que se pueden ver en 3, página 4 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que haces al momento de redactar? Como tienes tus materiales con descriptores, si se te olvidaron, ¿qué quiere decir? Tienes tus mapas individuales, que además es ideal que hayas estado refrescando en memoria cada semana, por lo menos. Y entonces no tienes ningún problema en saber qué es lo que tienes que desempaquetar a partir de esto. ¿Sí está claro? Bueno. La maestra López Olvera hizo para su tesis una matriz de investigación, que pues, puede ser muy útil. Aquí tienen ustedes la fuente, cuáles son los datos de identificación, el módulo al que corresponde dentro de la teoría modular, el área del conocimiento, etc. Y aquí tienen algunos ejemplos de mapas mentales. Esto corresponde a un módulo en específico, no me voy a detener en esto. Pueden ver ustedes módulos de filosofía del derecho. Aquí está vinculado con los temas de diagramación de argumentos. Y cada uno aquí tiene, por ejemplo, el módulo correspondiente a epistemología jurídica aplicada y filosófico. Un módulo correspondiente a un módulo transversal de criminalística y pruebas científicas. Y así sucesivamente el mapa llave y su diagrama de Ishikawa. Básicamente esta es la propuesta de lo que puede ser la teoría modular vinculada con el hecho de que ciertas teorías y ciertos métodos son aptos para tratar cierto tipo de problemas, que hay que saber utilizar esos métodos y una cierta técnica que nos permita hacer el acompañamiento de nuestros tutorandos, que créanme, ha dado muy buenos resultados, porque además lo que les dejamos es una estrategia para organizar en su interior la información de cualquier otra investigación posible. ¿Qué vamos a hacer hoy en la tarde? Vamos a tratar de ver si podemos adelantar algo parecido a una agenda de objetivos de la red, si podemos agruparlos por tribus y cuál sería el diagrama de Ishikawa que correspondería a un posible proyecto de investigación. ¿Qué es lo que necesitaría yo obtener para llegar a este punto final de mi objetivo? Y con eso ya tenemos una idea de cómo empezar a compartir nuestros protocolos de investigación con aquellos miembros de las tribus que estén interesados en nuestros mismos problemas. ¿Sí está claro? Además de esto, que está vinculado probablemente con el tema de la enseñanza, o sea, fíjense que estamos hablando de hacer un puente entre investigación de pedagogía jurídica para enseñar, estaría el otro proyecto, que consiste en el uso de la plataforma para poder medir la calidad de las investigaciones de nuestras distintas instituciones y sobre todo generar un mapa comparativo de qué es lo que está pasando en nuestro entorno, básicamente latinoamericano, con el tema de las investigaciones. Algunas definiciones provisionales que entenderemos por dogmática, por ejemplo, lo tenemos ahí en las interrogaciones que corresponden al tutorial. Dogmática denota esa parte conceptual que tiene compromiso con un área específica del derecho, lo que también se llama doctrina, teoría general del delito, teoría general de los contratos. Eso lo vamos a llamar dogmática. Pero te lo aprendes en la escuela y no lo gestionas. Distinto a las teorías generales del derecho. Vamos a estipular aquí que a eso no lo vamos a denotar con la palabra dogmática. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Comentarios?